Muy buenos días, bienvenidos a nuestra terraza de ópera. Tenemos con nosotros a un viejo conocido de la casa, veterano dentro de su juventud. Don Antonio Castro, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Constantino. Compañero, periodista, cronista de la villa, autor prolijo. ¿Cuántos libros van, Antonio? Pues mira, este que vamos a presentar hoy es el 13º. Lo digo así porque parece que es menos supersticioso. No, he dicho yo 13, he dicho yo, y Ah, es magnífico, ya se lo digo. O sea, bueno, me ha llamado, no tengo, no, me ha no llamado, tengo ningún... ¿Perdón? me ha llamado mucho la atención el formato. Sí, es una colección que tiene esta editorial que solamente saca libros de temas madrileños, artelibro.es. Entonces, es el formato de su colección. Y es, como te digo, el 13º, de los cuales pues hay dos o tres en los que he sido editor o coeditor, es decir, autor del 100% del texto, son 11 libros. Mm. Teatros desaparecidos en Madrid. Hablamos de dos siglos, siglo XX, siglo XIX, No, no, siglo XX, XXI. siglo XX, XXI, perdón. El prólogo ha sido escrito por Cimarro, por Jesús Sí, Cimarro, Jesús Tíbano, de la sí. Asociación de Productores y Teatros de Madrid. ¿Qué dice Cimarro? Danos un titular. Bueno, Cimarro dice que es una obra imprescindible para conocer el pasado teatral de nuestra ciudad. ¿Y qué dice José Fernández, que es el concejal presidente del Distrito Centro? Que se va al epílogo. Efectivamente, José Fernández lo que señala es el carácter teatral de la ciudad de Madrid desde el siglo de oro hasta nuestros días, que nunca ha cesado de tener esta actividad tan intensa en la escena. ¿Y qué dice el autor? Esto es importante, como estamos hablando con él. ¿Por qué te fijas o qué parte de la historia de Madrid representa esos teatros que se nos van en un número de 160? No, son 70 entre grandes teatros tipo el Apolo de la calle Alcalá o el Fontalba de la Gran Vía, esos serían de los más grandes, el Goya, y luego están las pequeñas salas que han florecido en el comienzo del siglo XXI y que han tenido una vida bastante efímera. Como anécdota, te diré que en 2008, no, 2004, 2005, saqué otro libro que se llamaba Teatros Nuevos y Recuperados de Madrid, en el cual incluía algunas salas que ahora tengo que incluir como desaparecidas 15 años después. O sea que el, Desaparecen, cuentas en la primera parte muchas por el fuego, pero, sí, pero no es solo el fuego, ¿no? También no. hay mucho cierre, mucho abandono, la economía incide de una manera directa. Y sobre todo, una clave importante para entender por qué desaparecen grandes teatros en el siglo XX, pues, desde el Apolo que cierra en 1928 hasta el Fontalba o el Goya que cierran ya en la posguerra muy avanzada, y yo creo que ahí influye más el tema, no sé si decir especulación urbanística. Los grandes teatros, esos teatros que se construyeron en el 19, estaban ubicados en lo que hoy es el centro, el corazón de la ciudad, es decir, en unas localizaciones muy, muy golosas para poder hacer otro tipo de actividades. Cuando en un edificio teatral en plena Gran Vía, en el tramo entre Redes San Luis y Callao, como era el Teatro Fontalba, no dan los números para mantener ese gran edificio, pues es muy goloso para que otra actividad se lo recupere, lo cierre y se haga otro tipo de cosas. Los bancos cerraron dos de los grandes teatros, el Apolo y el Fontalba. Fueron los responsables de esos grandes, de que desaparecieran esos grandes teatros, que por otra parte eran auténticos monumentos en la ciudad. Tanto el Apolo de la calle Alcalá como el Fontalba de la Gran Vía eran dos teatros hermosísimos que desgraciadamente se perdieron para siempre, porque no se conservó. Así como otros se ha aprovechado un poco la estructura del edificio, quizá al gozar de una protección oficial, cuando cierran estos dos teatros no existía esa protección y por tanto prácticamente desaparecieron. Del Fontalba queda más o menos en su aspecto original la fachada. Teatros que abren y cierran. Estos Sí. tuvieron que cerrar por los motivos que cuenta en la obra, en estos teatros desaparecidos en Madrid, siglos XX y XXI. Y sin embargo, ahora se están abriendo, Antonio, nuevas salas, hay un resurgir. Se han abierto teatros públicos, empresarios privados, salvo los empresarios del Teatro Amaya, de lo que era el cine Amaya en el General Martínez Campos, que lo convirtieron justo hace 20 años, transformaron el cine en teatro, sigue abierto el Teatro Amaya, y esa es una de las pocas iniciativas privadas de hacer un teatro de una buena capacidad, porque la Amaya
tiene en torno a 700 localidades. Pero el resto de los teatros nuevos, teatros como tales, pues sea el Valle Inclán, los teatros del Canal, el Teatro de la Abadía, han sido promovidos por instituciones públicas. Pocos empresarios privados se arriesgan hoy a construir un teatro que tenga una capacidad para 600, 800 espectadores. Las salas pequeñas sí, los llamados microteatros o el circuito alternativo tienen la posibilidad de hacer funciones de pequeño formato en recintos que han sido antiguos garajes, antiguos locales comerciales. Lo que, sin embargo, no tienen asegurada es la viabilidad económica por la poca capacidad de espectadores. En el libro, Antonio, te recreas, si me lo permites, en muchas anécdotas, pero a mí me llamó la atención cuando contabas también las costumbres, ¿no? Que se han Sí. ido extinguiendo con la desaparición de los teatros y que, por ejemplo, hablabas de la CLA o Uh-huh. hablabas del apuntador. ¿Esas Sí, sí. figuras ya no existen? Eh, Legalmente yo creo que no. La verdad, don Antonio. Sí, y no, de hecho no. Además, el apuntador, que era el señor que soplaba a los actores con mala memoria el texto que se les olvidaba o que no habían aprendido, prácticamente ha desaparecido de los teatros y la puntilla la dio lo que hoy conocemos como el pinganillo, es decir, ese auricular que se mete dentro de la oreja y no hace falta un señor agazapado en la boca del escenario para soplar el texto, directamente desde el control te lo pueden pasar al oído. Hubo oficialmente apuntadores en la Compañía Nacional de Teatro Clásico hasta hace muy poquitos años, pero en general la figura del apuntador como tal ya no existe. Y respecto a la CLA, pues tampoco. La CLA era una especie de club de amantes del teatro que obtenían entradas a muy bajo precio o incluso gratis, con la condición de aplaudir cuando se les indicara. Y en un momento de la obra, un mutis de un actor, de una actriz, una frase, pero eso ya desapareció, yo creo que en los años 80 del siglo pasado ya prácticamente no existía. Yo he llegado a ir a alguna CLAC, pero ya era más una tradición casi que una necesidad. Yo pagaba una entrada bajísima, te daban un cartón mugriento en un bar cercano al teatro y con eso entrabas a los pisos superiores, claro, y ya nadie te obligaba a aplaudir. Y sí que es cierto que era también un vehículo para que espectadores con poco poder adquisitivo, con poco dinero, pudieran ir al teatro. Pero eso ya ha sido sustituido por los vales, por las promociones, por un montón de cosas que ya no, ni son la CLAC, ni te obliga, por supuesto, a nada. Había una CLA, Antonio, se decía que te obligaba no solo a aplaudir, sino también a reír todas Sí, sí, las gracias, ¿verdad? Estaban sí, como sí. muy marcadas, como muy delimitadas. Cada teatro tenía su jefe de CLAC. Es decir, era una persona que iba a los ensayos, sobre todo a los ensayos finales, cuando ya estaba todo montado, anotaba situaciones o momentos en los cuales se podía provocar un aplauso, o bien el primer actor o el autor de la compañía decía, mire, me interesa este monólogo, esta escena, que aplaudan, o que se rían, o que jaleen. Y efectivamente, cuando se reunía con los espectadores que formaban la CLAC, les decía, vamos a ver, cuando la señora Mari Carrillo dice esto, ustedes tienen que aplaudir, tienen que reírse o tienen que jalear a la actriz. Cuando sale de escena, pues también lo mismo. Se da una paradoja absolutamente antiteatral, es decir, que un actor, una actriz que hacía un mutis, que salía de escena y recibía un gran aplauso, volvía a entrar a la escena para saludar y corresponder a ese aplauso. Incluso se daba la situación de un actor que se moría maravillosamente en escena, se quedaba muerto en el escenario, pero como le aplaudían, resucitaba para saludar y se volvía a morir. Suele hacer el mutis por el foro. Sí, sí, En este caso Antonio Castro, cronista oficial de la Villa desde el año 2007, yo creo. Es 2007, sí. de los veteranos con todos esos libros, con esta delicia de los teatros desaparecidos en Madrid. Una última cuestión, Antonio, un titular también, porque se nos marcha ya el tiempo, nuestros 10 minutos de esta terraza de ópera. Lo que el COVID-19 se ha llevado, desde el punto de vista teatral, se está recuperando, se puede recuperar. Los números de asistencia de espectadores y de número de representaciones correspondientes al año 2021, los del 2022 todavía no se han publicado, indican que se ha recuperado una buena parte. No todo, no todo, pero sí que está en un proceso de recuperación bastante esperanzador. De hecho, en Madrid Diario publicamos hace 4 o 5 días
artículo mío informando del número de localidades que se ofertan cada día, y ahí se daban los números que, según la sociedad de autores, han correspondido a la asistencia en el año 2021. Todavía no se ha llegado a ese nivel de 2019, el último ejercicio pre-COVID, pero yo creo que en este 2022, que terminó hace mes y medio, yo creo que estaremos muy cerca de haber llegado ya a los números de 2019. Pues con estos teatros desaparecidos en Madrid en los siglos XX y XXI, si le parece, don Antonio, hacemos también un mutis y desaparecemos de escena, pero le emplazamos a seguir leyéndole en Madrid Diario, lo cual es un auténtico honor. Un abrazo. Voy a hacer ya, señor director, muy pronto los 2000 artículos en su diario. Habrá que celebrarlo. Sí, sí. Lo hablamos esta tarde. Muy bien. Fuerte abrazo, don Antonio Castro. Gracias, Constantino. Un abrazo. Seguimos, no se nos vayan porque la terraza de ópera continúa.